A lo largo de la historia, muchas tradiciones espirituales han enseñado que el ser humano posee una capacidad innata para restaurar su equilibrio físico, emocional y mental. Inspirado en la figura simbólica de Thoth, sabio y guardián del conocimiento en el antiguo Egipto, este mensaje invita a comprender que la verdadera curación comienza dentro de uno mismo. La idea central no consiste en rechazar la medicina ni el trabajo de los profesionales de la salud, sino en recordar que ninguna ayuda externa puede sustituir la responsabilidad personal sobre la propia vida. El cuerpo, la mente y las emociones forman una unidad inseparable, y aprender a escuchar esa conexión constituye el primer paso hacia una transformación profunda. El cuerpo habla cuando la mente calla. Muchas personas consideran la enfermedad como un enemigo al que hay que combatir de inmediato. Sin embargo, esta perspectiva propone observar los síntomas desde otro ángulo, como mensajes que el organismo utiliza para llamar nuestra atención. Cuando una emoción permanece reprimida durante años, el estrés aumenta o las preocupaciones dominan la vida cotidiana. El cuerpo puede expresar aquello que las palabras nunca dijeron. Según esta visión, el dolor no aparece por casualidad, sino que puede representar un conflicto interno que necesita ser reconocido. No significa que toda enfermedad tenga exclusivamente un origen emocional, sino que la experiencia psicológica puede influir profundamente en el bienestar físico y en la forma en que cada persona enfrenta sus dificultades. Las emociones reprimidas y su impacto. El miedo constante, la tristeza acumulada, la culpa o el resentimiento generan una tensión continua. Con el paso del tiempo, estas cargas emocionales afectan la calidad del sueño, la respiración, la digestión y la capacidad del organismo para recuperarse. El texto utiliza ejemplos simbólicos para ilustrar esta idea. La garganta puede reflejar palabras nunca pronunciadas. El estómago puede representar situaciones difíciles de aceptar. Los hombros simbolizan responsabilidades excesivas. El pecho y el corazón evocan heridas relacionadas con el amor o la pérdida. Más allá de la interpretación literal, el mensaje invita a preguntarse qué conflicto interno acompaña al dolor físico. Aprender a escuchar antes de reaccionar. La mayoría de las personas intenta eliminar inmediatamente cualquier molestia. Sin embargo, esta enseñanza propone detenerse unos instantes y observar. Antes de luchar contra el síntoma, conviene hacerse preguntas como: ¿qué estaba sintiendo cuando apareció este malestar? ¿Existe alguna preocupación que llevo demasiado tiempo ignorando? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis verdaderas necesidades? ¿Qué parte de mi vida necesita atención? Este ejercicio desarrolla una mayor conciencia y ayuda a descubrir patrones emocionales repetitivos. La respiración como puente entre mente y cuerpo. Uno de los recursos más importantes descritos es la respiración consciente. Cuando una persona experimenta ansiedad o miedo, suele respirar de manera rápida y superficial. En cambio, una respiración lenta favorece la relajación y mejora la sensación de estabilidad. Se propone una práctica sencilla: inspirar lentamente durante 4 segundos, mantener el aire 4 segundos, exhalar durante 8 segundos. Repetir varias veces mientras se dirige la atención al momento presente. El objetivo no es realizar un ritual complejo, sino recuperar el contacto con el propio cuerpo y disminuir la actividad mental excesiva. La presencia consciente como medicina. El texto sostiene que muchas personas buscan soluciones externas, mientras permanecen desconectadas de sí mismas. La verdadera presencia consiste en observar, sin juzgar lo que ocurre en el interior. Permanecer unos minutos en silencio, sentir la respiración y aceptar las emociones sin intentar reprimirlas, puede generar una sensación de calma que favorece el equilibrio emocional. La presencia consciente permite responder con mayor claridad en lugar de reaccionar impulsivamente. El poder simbólico de las manos. Se describe una práctica muy sencilla: colocar las manos sobre la zona del cuerpo que experimenta dolor o tensión mientras se respira lentamente. Durante ese momento, la persona puede repetir mentalmente frases como: estoy aquí para escucharte, acepto lo que siento, me permito descansar, confío en mi capacidad para sanar. La intención principal no es atribuir poderes mágicos al gesto, sino fortalecer la conexión entre atención, calma y autocuidado. El cuerpo conserva recuerdos emocionales. Las experiencias intensas dejan huellas que no siempre desaparecen cuando termina el acontecimiento.
Muchas veces el recuerdo permanece activo mediante reacciones automáticas de miedo, ansiedad o bloqueo emocional. Una persona puede seguir respondiendo al presente, como si todavía estuviera viviendo una antigua situación dolorosa. Por ello, reconocer esas memorias constituye un paso importante para dejar de repetir patrones que limitan el crecimiento personal. Liberarse de la identidad basada en el sufrimiento. Con frecuencia las personas llegan a definirse por sus problemas. Siempre estoy enfermo. Toda mi vida ha sido una lucha. Nunca tengo suerte. Soy alguien que siempre sufre. Según esta filosofía, identificarse permanentemente con el dolor fortalece esa narrativa interior y dificulta el cambio. La transformación comienza cuando uno comprende que puede experimentar sufrimiento sin convertirlo en toda su identidad. La frase clave sería: estoy viviendo esta experiencia, pero no soy únicamente esta experiencia. Observar sin juzgar. Una práctica fundamental consiste en convertirse en un observador de los propios pensamientos. En lugar de combatir cada emoción desagradable, se propone mirarla con curiosidad y preguntarse: ¿de dónde viene? ¿Qué intenta enseñarme? ¿Qué necesidad refleja? ¿Seguirá teniendo poder sobre mí si simplemente la observo? Este tipo de atención consciente ayuda a reducir la reacción automática y favorece una comprensión más profunda del mundo interior. El comienzo de la verdadera transformación. La sanación descrita por este enfoque no ocurre de un día para otro. Se presenta como un proceso gradual basado en pequeñas acciones repetidas diariamente. Escuchar al cuerpo, respirar con calma, reconocer las emociones, abandonar viejas creencias limitantes, asumir la responsabilidad sobre la propia vida. El objetivo final no es alcanzar una perfección imposible, sino recuperar la armonía entre pensamiento, emoción y acción. Solo cuando la persona deja de luchar contra sí misma, puede empezar un auténtico proceso de cambio interior. Las heridas heredadas y los patrones familiares. El texto plantea que muchas de las cargas emocionales que una persona experimenta no siempre nacen de sus propias vivencias. En ocasiones, las creencias, los miedos y las formas de reaccionar son aprendidos dentro del entorno familiar y se transmiten de generación en generación. Desde la infancia absorbemos modelos de comportamiento, observando a nuestros padres, abuelos y a quienes nos rodean. Frases como "la vida siempre es una lucha", "no confíes en nadie" o "debes sacrificarte por los demás" pueden instalarse profundamente en la mente y convertirse en programas automáticos. La propuesta del autor es identificar esas ideas heredadas y preguntarse si realmente reflejan nuestra propia experiencia o si simplemente fueron adoptadas sin cuestionarlas. Liberarse de esos patrones significa elegir conscientemente una nueva manera de vivir. El perdón como herramienta de liberación. Uno de los temas más importantes del texto es el perdón. No se presenta como una obligación moral ni como una excusa para justificar acciones dañinas, sino como un proceso interno que permite dejar de cargar un peso emocional constante. Guardar resentimiento durante años mantiene a la mente enfocada en el pasado y consume una enorme cantidad de energía psicológica. En cambio, perdonar implica recuperar el control sobre la propia vida y dejar de depender de aquello que ocurrió. Del mismo modo, el autor subraya la importancia del autoperdón. Muchas personas permanecen atrapadas por errores antiguos, culpas o decisiones equivocadas que ya no pueden cambiar. Aceptar esas experiencias y aprender de ellas abre espacio para avanzar. La importancia de vivir en el presente. El mensaje insiste repetidamente en que el único momento donde es posible actuar es el presente. El pasado ya no puede modificarse y el futuro todavía no existe. Sin embargo, gran parte del sufrimiento humano proviene de revivir constantemente viejas heridas o de imaginar escenarios negativos que quizá nunca sucedan. Practicar la atención plena significa observar lo que ocurre aquí y ahora: la respiración, las sensaciones corporales, los pensamientos y el entorno inmediato. Esa presencia reduce la ansiedad y permite responder con mayor claridad a los desafíos cotidianos. El silencio como espacio de sabiduría. En una sociedad llena de estímulos, ruido e información constante, el texto propone recuperar el valor del silencio. Permanecer algunos minutos sin teléfono, sin música y sin distracciones, crea un espacio donde pueden emerger respuestas que normalmente quedan ocultas bajo el exceso de actividad mental. El silencio no representa vacío, sino una oportunidad para escuchar la intuición, reconocer emociones olvidadas y fortalecer la conexión con uno mismo.
Cambiar la narrativa personal. Cada individuo mantiene un diálogo interno permanente. Las palabras que una persona utiliza para describirse influyen en su percepción de la realidad. Si alguien repite continuamente que es incapaz, desafortunado o débil, esa narrativa condiciona sus decisiones y limita sus posibilidades de crecimiento. Por ello, el texto anima a reemplazar esas afirmaciones por otras más constructivas, tales como: estoy aprendiendo. Tengo capacidad para superar los desafíos. Cada experiencia me ayuda a crecer. Puedo construir una vida diferente. No se trata de ignorar los problemas, sino de adoptar una perspectiva que favorezca la acción y la esperanza. La responsabilidad sobre la propia energía. Otro principio fundamental consiste en asumir que cada persona influye en el ambiente que crea mediante sus pensamientos, actitudes y comportamientos. La manera en que reaccionamos ante los acontecimientos afecta nuestras relaciones, nuestro bienestar y nuestras decisiones futuras. En lugar de atribuir todo a factores externos, el autor invita a reconocer el poder de elegir una respuesta distinta frente a las circunstancias. Esta responsabilidad personal constituye uno de los pilares del proceso de transformación. Los 3 sellos de la sanación. El texto resume el camino de la curación interior en 3 pasos esenciales. Primer sello: reconocer. Aceptar sinceramente lo que uno siente sin negar el miedo, la tristeza, la ira o la frustración. Solo aquello que se reconoce puede empezar a transformarse. Segundo sello: dejar de identificarse con el dolor. Experimentar una emoción no significa convertirse en ella. Una persona puede sentir ansiedad sin definirse como ansiosa para siempre, o atravesar una enfermedad sin reducir toda su identidad a esa condición. Tercer sello: elegir conscientemente una nueva dirección. Después de reconocer el estado actual, llega el momento de decidir cómo se quiere vivir a partir de ahora, con más serenidad, compasión, disciplina, gratitud o confianza. Estos 3 principios representan el núcleo práctico de la enseñanza presentada en el documento. La práctica diaria supera cualquier teoría. El conocimiento intelectual tiene poco valor si no se convierte en experiencia. Por ello, el autor recomienda incorporar pequeños hábitos cotidianos. Respirar conscientemente al despertar. Dedicar unos minutos al silencio. Observar las emociones sin rechazarlas. Escuchar las necesidades del cuerpo. Expresar gratitud por los aspectos positivos del día. Descansar adecuadamente y respetar los propios límites. La constancia en acciones sencillas produce cambios más profundos que grandes esfuerzos ocasionales. La transformación modifica también el entorno. Cuando una persona cambia internamente, es frecuente que también cambien sus relaciones y prioridades. Algunos vínculos se fortalecen porque se basan en el respeto mutuo y el crecimiento compartido. Otros pueden terminar si estaban sostenidos únicamente por el miedo, la dependencia o antiguos conflictos. El texto interpreta estas transiciones como una consecuencia natural del desarrollo personal, y no necesariamente como una pérdida. El verdadero sanador está dentro de uno mismo. La conclusión central es clara. Ningún maestro, terapeuta o guía espiritual puede sustituir el trabajo interior que corresponde realizar a cada individuo. Los demás pueden orientar, enseñar o acompañar, pero la decisión de escuchar el cuerpo, enfrentar las emociones y modificar los propios hábitos pertenece únicamente a la persona interesada. Convertirse en el propio sanador significa asumir la responsabilidad de cultivar una vida más consciente, equilibrada y coherente con los propios valores. Inspirado en la figura simbólica de Thoth, este mensaje propone una visión integral del bienestar basada en la unión entre cuerpo, mente y emociones. La enfermedad deja de verse exclusivamente como un obstáculo y pasa a entenderse como una oportunidad para reflexionar sobre aquello que necesita atención en el interior. A través de la respiración consciente, la observación de los pensamientos, el reconocimiento de las emociones y la práctica constante del autocuidado, cada persona puede iniciar un camino de transformación personal. El objetivo no es alcanzar una perfección imposible, sino desarrollar una relación más profunda con uno mismo y vivir con mayor equilibrio. En definitiva, la enseñanza sostiene que la sabiduría, la capacidad de cambio y el impulso hacia la sanación ya existen dentro de cada ser humano. El verdadero desafío consiste en descubrirlos, cultivarlos y aplicarlos diariamente para construir una vida más plena y consciente.